llaman los atributos de Dios. Ojalá haya traído su cuaderno porque este estudio en particular los atributos de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 1, que ya estamos entrando en ese nuevo libro. Segunda de Reyes, capítulo 1. Déjenle leo esa parte de la Biblia. Dice la palabra: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que van a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Acab muere, ¿se acuerdan? Hemos estado analizando un poquito la muerte de este rey. Acab, que quiso engañar al otro ejército, se disfraza, la flecha sale disparada, y por casualidad de Dios, la flecha le da entre la juntura de la armadura, y ese hombre cae muerto. Entonces Ocosías se levanta y reina en lugar de él, y hace lo mismo que su padre. De hecho, la mamá, que se llamaba Jezabel, empieza de nuevo a tener influencia en el reino, y esta mujer pues levanta de nuevo los altares a su dios, al dios Baal, y las cosas vuelven a la normalidad. De nuevo empieza el culto a Baal y a Asera, y entonces la idolatría regresa de nuevo a la ciudad. Baal significa amo o señor, y el Baal como tal es el dios de la lluvia, el dios del trueno y el dios de la fertilidad. Pero Baal-Zebub, al que va a consultar Ocosías, es el dios de las moscas, el señor de las moscas. Y este señor de las moscas lo que se encargaba de hacer para estos pueblos era quitar la enfermedad. Con sus rituales, ellos trataban de interceder por los enfermos. Por eso específicamente él manda a Ecrón, a la ciudad de Ecrón, a los profetas, a los sacerdotes de Baal, para que ellos fueran a preguntar. Pero este hombre se supone que era rey de uno de los pueblos de Dios, que es el pueblo de Israel. Solamente que la idolatría estaba incrustada de nuevo hasta lo más profundo del pueblo, y entonces por eso no tenía una fidelidad hacia Dios, sino que como se había casado, su mamá era pagana, seguramente su esposa era pagana, y su padre se había comportado como un pagano cualquiera. Entonces este hombre hacía lo que sabía hacer, tener un comportamiento pagano. La pregunta que le hace el ángel de Jehová a través de Elías, les dice: ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Este señalamiento que le hace Dios a través del profeta es: por haber dudado, por ser incrédulo, por no confiar en mí, no te levantarás. El hombre es inconstante y rebelde por naturaleza, ¿sí o no? Dependiendo de nuestro estado de ánimo, hoy decimos que sí vamos a seguir a Dios, y al siguiente minuto decimos que no. ¿Por qué? Ay, porque el ventilador no prendió. Aquel sí y este no. Entonces los de enfrente, ya, no vamos a adorar a Dios, porque ya me dio calor. Y los de atrás están bien chidos, bien frescos, y unos acá cociéndose en sus jugos, como carne en su jugo. Entonces hoy ya no voy a adorar a Dios, porque bajó la bolsa de valores. Ya no voy a amar a Dios. Todos mis dólares se me echaron a perder. Ni tenemos, pero ahí estamos preocupados. Uy,
el dólar está a 17. Uy, está a 18. ¿Cuántos dólares tiene, hermano? Uno que me regalaron con la cartera. Ah, órale. Está preocupado, ¿ah? Se volvió pobre de la noche a la mañana. O simplemente porque no tenemos ganas, se nos cruzó la mosca. Hoy no tengo ganas de adorar a Dios y por eso no le voy a servir. La Biblia dice que aunque tenemos la imagen y semejanza de Dios, hay algo que nos diferencia completamente de Él. Y eso es que Dios no cambia ni se arrepiente. Números 23:19 y 1 de Samuel 15:29. Estos dos versículos y otros tantos más de la Biblia dice que Dios no es hombre para cambiar de palabra. Dios nunca se echa para atrás. Si Él lo dice, Él sostiene su palabra, y a veces no es tanto por amor del hombre, ¿sabe? No es tanto porque Dios ame al hombre que no se retracta, sino es por amor a Él mismo, a no quedar mal con Él mismo. Él sostiene su palabra porque Él es Dios. Y entonces es tiempo de que nos metamos un poquito más a fondo en la palabra de Dios. Por eso le digo que ojalá y traiga su cuaderno, porque es tiempo de que nos metamos en ese río que fluye desde el trono de Dios hacia afuera, y que primero empieza por los tobillos, después llega a las rodillas y después tienes que nadar porque ya no es posible caminar en ese río. Y queremos que la iglesia, que ustedes vayan creciendo y conociendo a Dios, a un Dios todopoderoso y que habita en su corazón, que no es un Dios inventado, que no es un Dios hecho con manos de hombres, es un Dios vivo, un Dios real y que habita en nosotros. Y vamos a comenzar por definir los conceptos que tenemos y que son equivocados en nosotros, los conceptos que tenemos de parte de Dios. Incline su rostro ahí donde está y vamos a orar. Señor mío, esta noche queremos reconocer quién eres tú en nuestras vidas, quitar los conceptos que están equivocados y que nos hemos formado de ti. Queremos que a través de tu palabra tú nos permitas conocerte, nos permitas saber quién eres en realidad, qué tipo de Dios eres, y queremos saber, Señor, para identificarnos contigo, ¿sabes? Porque nos hiciste a tu imagen y semejanza, entonces queremos saber cómo eres tú, cómo es nuestro Padre, para tener una comunión plena, Señor, y no tener ideas equivocadas y acercarnos a ti y cometer errores, Señor. Te pedimos que esta noche moldees nuestro carácter, moldees nuestro espíritu, Señor, que podamos recibir tu corrección en nuestro corazón y que cada día podamos ser más como tu Hijo Jesucristo, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Primero, ¿a qué se imagina o a quién se imagina que podemos asemejar a Dios? ¿A qué o a quién? Cuando yo fui a Alcohólicos Anónimos, te decían, hazte un Dios. El Dios de la piedra, el Dios de la silla, el Dios del coche, el Dios del árbol, el Dios de la estrella de los cielos, el Dios sol, el Dios tú mismo. Pero hazte un Dios. Dices, Dios. ¿Una piedra? No, hombre. ¿Una silla? No, hombre. Entonces, hay gente que te dice, lo que tú quieras, eso puede ser Dios. La vida es Dios, la fuerza es Dios. Cualquier cosa puede ser Dios. ¿A quién podremos asemejar a Dios? Ese es el qué. Ahora, ¿a quién podremos asemejar a Dios? Y es que a veces sí hacemos a las personas dioses. A nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hijos. Los volvemos nuestros dioses. Y entonces, si no hacemos una cosa como con el qué, como el dinero, lo material, hacemos un quién. Esposo, pareja, amigos. Un qué o un quién. Y realmente si le damos vueltas, muchas veces tenemos dioses que son un qué o un quién. Entonces por eso nos vamos a ir un poquito lento, porque no quiero que se me empache y quiero que le vaya agarrando la onda a este estudio. La palabra antropomorfismo significa características humanas. Ahí está arriba, para que no se me trabe. Antropomorfismo. ¿Qué significa esto? Viene de dos palabras griegas. Una es antropos, que significa hombre. Por eso hay una ciencia que se llama antropología, el estudio del hombre. Antropos significa hombre y morfe, que significa forma. Si la unimos es forma
de hombre. Por lo tanto, un antropomorfismo es cuando Dios se nos aparece o se manifiesta a sí mismo con cualidades humanas, porque de otro modo no lo podríamos entender. Dios, cuando a nosotros nos habla en la palabra, nos dice: mis manos, mis pies. No jures, hace poco lo vimos, no jures por la tierra, porque es el estrado de los pies de Dios. Y decimos: estrado de los pies, sus pies están en la tierra, por eso no podemos, porque lo tocan, y entonces la tierra es santa. Y entonces tenemos la capacidad de imaginar este antropomorfismo, esta forma humana que Dios nos presenta. Se oye complicada la palabra, antropomorfismo, pero simplemente es el hecho de una manifestación de algo con forma humana. ¿Para qué? Para que podamos entenderlo. Entonces, Dios nos muestra sus atributos con características humanas también. No solo nos muestra su forma física, para que tengamos una imagen física, sino que también sus características las baja a nuestro nivel para que podamos comprenderlas. Porque decimos: Diosito, ¡ay, mi Diosito! Y no es Diosito. Si es un creador del universo, no es un Diosito, es un Diosote. Entonces dice: te voy a demostrar con cosas que tú puedes entender el tamaño de mi poder y mi tamaño de Dios. Por eso Él dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que esté debajo de la tierra, ni en medio de las aguas, ni arriba, porque no tienes ni la más remota idea. Ahí nos podría decir: está remenso como para podértelo imaginar, ¿no? Pero por amor nos dice: no te lo imagines, yo mejor te lo dibujo. Y yo mejor en tu lenguaje te lo transporto. Voy a utilizar antropomorfismos. Ahora ya aprendió esa palabra el día de hoy. El antropomorfismo de Dios, ya le puede decir a las personas esa palabra. Esto lo vemos en toda la Biblia. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos entender cuál es la forma humana de Dios. Después de todo, no podemos ascender a donde Dios se encuenra. Pero Él sí puede descender a donde estamos nosotros. Y se hace visible y se hace entendible a través del antropomorfismo a nosotros. A veces con el afán de presentarle a las personas a nuestro Dios, caemos en errores comunes. Le damos a Dios formas que no nos ha revelado en su palabra. Diosito. Ay, es que Diosito. Y formamos en la mente de las personas una imagen humana de un Diosito. Y cuando le quieres cambiar ese chip a las personas, digo: pues no, que era un Diosito. Y ahora tú me dices que es un Diosote, que hizo el universo, que hizo esto, que hizo aquello. Y entonces damos ejemplos que, lejos de edificar la fe de las personas, los tropiezan. ¿Cómo? Sí, mira, es que Dios es como... O sea, tiene 3 personalidades, fíjate. O sea, es como el agua, el hielo y el vapor. Canijo. Sí, es que el agua, pues lo puedes hacer hielo y lo puedes hacer vapor. ¿Y Dios es así como el agua? Y luego, o sea, como agua, hielo, vapor. Sí, o sea, son 3 en 1. O sea, Dios es el agua. No. Tenemos que entender perfectamente cómo podemos verbalizar la naturaleza, los atributos y la persona de Dios a las personas. Ahorita van a entender por qué les estoy hablando de este modo. Entonces, solamente así, pudiéndole expresar a las personas cómo es Dios, ellos van a poder tener una relación viva y real con un Dios que es vivo, con un Dios que existe, con un Dios con el que te puedes comunicar todos los días y con el cual puedes ir mucho más allá que simplemente pues, venir a la iglesia, ¿no? Entonces, a Dios se le considera como un abuelo celestial, como si fuera un anciano de días. La Biblia dice que es un anciano de días, pero Dios no avanza en edad. Dios es el principio, Dios es el fin, Él es eterno. Entonces no podemos ponerle una edad, ¿no? Y cuando dicen, es el anciano de días, lo imaginamos como nuestro hermano Carlos, ¿no? Con el pelito blanco, con su barbita blanca, porque así nos podemos imaginar a Dios. Es una forma antropomórfica de imaginarlo, pero Él es eterno, no lo podemos encajar. Entonces,
Pensamos que es un abuelo celestial que oye nuestras oraciones, que las responde y que si le insistes mucho como a los viejitos, nos va a conceder nuestros deseos. Le pedimos ayuda en tiempos de dificultad, pero cuando todo va bien, ni te acuerdas de los viejos, ¿no? Entonces encajonamos a Dios en un abuelo celestial. O también lo vemos como un juez severo, y eso está erróneo. Un Dios con una combinación de un abogado acusador y de un juez muy severo, que solo está pendiente de ver cómo nos comportamos los hombres para condenar al mundo, nos mande bolas de fuego para los pecadores y condenar todo lo que no nos agrada. Pero ¿en dónde usted ha visto que Dios es un Dios así? En la Biblia. Esa es una exageración, una magnificación de los atributos de Dios. No es así. ¿Por qué? Porque tendríamos que estarle agradándole siempre en todo y no equivocarnos para que no nos castigue. También vemos a Dios como un Santa Claus celestial. La gente lo ve como que le puede pedir cualquier cosa a Dios. Es alguien que lleva una enorme bolsa y le oras y Él te lo regala. Pero no tienes que portarte bien, no tienes que conocerlo a fondo. Nada más de vez en cuando y en cada temporada tú te acercas a Él cuando hay necesidad y entonces le pides: Señor, quiero un regalito para mi vida. También vemos a Dios como un mecánico celestial. Alguien que trae su cinturón, que cuando tú ya descompusiste todas las cosas en tu vida, ya echaste a perder niños, matrimonio, tu vida y lo que sea, le hablas a Dios y ahora sí Él viene y arregla todo. Dios no es un mecánico celestial. Y también hay gente que dice que Dios es una fuerza que ahí anda, es impersonal, es que es la energía, de los chakras, lo esto, lo aquello. No, Dios no es una fuerza impersonal, pero a veces el ver a Dios como una fuerza lo haces como alguien a quien le oras y pues como anda por todos lados, no te hace caso. Entonces como que tienes que ahí desgastaste mucho. Entonces a veces siendo creyentes tenemos comportamientos como el de Ocosías. Vivimos en el pueblo de Israel, conocemos al Dios eterno, conocemos al Dios creador de todo, pero negamos la eficacia del poder de Dios. Y entonces leemos su palabra de vez en cuando, y cuando hay problemas o situaciones difíciles, primero vamos a buscar otras opciones antes de acercarnos a Dios. Vamos con el hierbero, vamos con el nutriólogo, vamos con el doctor antes de orar, vamos a hacer esto antes que esto, y entonces anteponemos a las personas y a nuestros dioses verdaderos, a los que hay realmente en nuestro corazón, antes de al Dios poderoso. Por eso todos llevamos también un Ocosías en el corazón, porque negamos a Dios con nuestros hechos. A eso se le llama falta de fe. Dios te revela su personalidad. ¿En dónde? En la Biblia. Porque este es un autorretrato de Dios. Por eso la insistencia de que lo lean. ¿Por qué es un autorretrato de Dios? Porque los escritores, los 66 escritores, bueno, los tantos escritores que tiene la Biblia, porque no son 66 escritores, son 66 libros y diferentes autores. Estos escritores fueron inspirados por Dios para dejarnos flashazos de lo que Dios es. Es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Es un Dios de paz, pero también es un Dios de guerra. Es un Dios justo, que no puede pasar por alto las injusticias del pueblo. Entonces, ahí en la Biblia es donde nosotros encontramos quién es Dios. Es un padre amoroso, pero es un amigo fiel. Es un consolador, es un consejero, pero también es un guerrero, porque dice que es Jehová de los ejércitos. Entonces, a veces la gente se complica la vida, y está pasando en nuestra iglesia, queriendo comprender a Dios en su totalidad. Es imposible. Te la pasarás cantinfleando toda tu vida, porque no podrías meter el mar en ese garrafón que está allá afuera. Y nosotros somos ese garrafón, y Dios es el mar. Jamás podríamos, ni tendríamos el tiempo para comprender la grandeza de Dios. Para eso se lo necesita fe. Para eso se necesita fe, para aceptar nuestro tamaño delante de Dios y saber que a través de la fe Dios es. Simplemente. Y aceptar su voluntad, aceptar su poderío, su soberanía, aceptar su magnificencia y aceptar todo lo que Él es. Así de simple y así de complicado como se los estoy explicando. Entonces, en la medida que anhelamos conocer mejor a Dios y capacitarnos, porque alguien que no lee su Biblia no se capacita. Él nos abre el entendimiento a través de la palabra para poderlo conocer más.
Por eso alguien que no abre su Biblia constantemente, la lee, la estudia, no puede entender la palabra de Dios, no puede entender a Dios, porque la palabra de Dios pues es Dios en persona, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son estos atributos de Dios que tenemos que ir conociendo poco a poco? El primero es que Dios está vivo. En Jeremías 10:10, la Biblia nos da muchas referencias a través de ella de cómo Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto. La Biblia, nuestra tradición nos decía que el Hijo de Dios estaba en esa cruz, colgado. Ahí, aquí, así. Y que ese era el único poder al que nos podíamos acercar. Pero cuando venimos a la Biblia y nos dice que Él es un Dios vivo, como dice en Jeremías 10:10, pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno, nosotros decimos, ¿cómo? ¿O sea, está vivo? ¿O sea, no está ahí? Y cuando vamos al Nuevo Testamento y nos dice que Él resucitó al tercer día y que se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros, y dice que Él es el Alfa, que Él es la Omega, que está desde el principio hasta el fin, y que solo Él conoce todos los misterios, nos empezamos a dar cuenta que realmente estábamos equivocados y que la tradición en la que vivíamos nos había desviado de tener una relación, no una religión, una relación con Dios. Segundo punto, Dios es espíritu. Juan 4:24. Y como Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad, eso significa que Dios no está limitado por espacio, por cuerpo, por tiempo, por nada. Dios no está limitado como sí sucede con nosotros. Nos sentimos dioses, pero somos dioses limitados. Somos personas que en un momento a otro nuestra vida pasa, entonces realmente no somos como lo pensábamos. Nos sentimos Juan Camaney, que aquí las baila y las truena, pero con una enfermedad nos andamos muriendo. Y Dios no está limitado a eso. Jesucristo tomó cuerpo. Y Jesucristo quitó esos atributos para poder venir y acercarse a nosotros y hacernos el ejemplo de cómo un hombre puede adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y si no lo adoras en espíritu y en verdad, lo adoras en la carne y en la mentira, ¿no? Nos mentimos. Tercero, Dios es sabiduría. La Biblia dice en Romanos 11:33, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Constantemente en la iglesia, no solo en esta, la iglesia en general, se dan debates entre los hermanos por querer entender la sabiduría de Dios. Acaban del chongo de las greñas, divorciados, sin amor, sin sonrisa. ¿Por qué? Porque nadie lo puede entender. Nadie puede entender la sabiduría de Dios. Y en la palabra nos dice el principio de la sabiduría. El principio, nada más la entradita, es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque lo profundo tiene que ir acompañado de lo primero. Para poder entender a Dios debes de tener temor de quién es Dios. Porque no solamente es un Dios de buena onda, es un Dios justo. Y vamos avanzando en esto. Dios es poder, es su naturaleza. Jeremías 32:17. El profeta Jeremías, inspirado por el poder de Dios, dice, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. ¿Y cómo reaccionamos a veces equivocadamente cuando limitamos a Dios y buscamos los dioses que conocemos y dejamos a un lado al creador del universo? Olvidando que Dios es poder. Lo que es imposible para nosotros, para Él es posible. Pero perdiendo de vista ese punto, por eso vivimos en miseria, por eso vivimos clamando por amor, clamando por compañía, clamando por esto, clamando por aquello. Olvidamos el poder de Dios. Punto 5. Dios es santo.
Sed pues vosotros como su Padre que está en los... Sed pues perfectos como su Padre que está en los cielos. La Biblia dice, Él es santo, 3 veces santo. Isaías 6:3 dice, Isaías tuvo una visión en la que escuchó a los ángeles cantar a Dios. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Dios es 3 veces santo, por eso nosotros no nos podemos acercar. En el Antiguo Testamento no se podía acercar cualquier persona al atrio, al santuario, al lugar santísimo, menos. Hasta los sacerdotes salían muertos y les ponían una cuerda para arrastrarlos, porque los pecadores entraban, no pasa nada. Le jalaban los que estaban afuera, no, pues ya no se oyen las campanitas. ¡Jálale, compadre! Y ahí venía la res arrastrando. Mira nomás, se metió sin haberse santificado y moría el sacerdote. ¿Qué pasa con Jesucristo? Quita esos sacrificios, quita esa división, rasga el velo, y ahora por eso la Biblia dice, ahora tenemos confianza de acercarnos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. ¿Por qué? Porque ya podemos acceder a la presencia de Dios sin la necesidad de un sacerdote humano. Por eso nuestra tradición ya no checa en que vengan y se confiesen conmigo. Vienen conmigo y me la avientan, pero yo les digo, ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cuál es tu responsabilidad? ¿Por qué? Porque yo no perdono pecados. El único que perdona pecados es el Señor. Y a través del arrepentimiento podemos acceder a ese perdón y a esa presencia de Dios. Pero si no tienes una relación con Dios, ¿a qué te paras? Si no puedes perdonar a tu hermano, ¿a qué te paras? Como la Biblia dice, ¿no? Yo vengo a pedir perdón, sí, pero acuérdate, si tienes algo antes con tu hermano, ve y arréglate primero, porque no vayas a que él llegue primero y ahora el que la encierren eres a ti, por picudo. Entonces vaya y perdone antes de venir a orar. ¿Cuántos se hincan a orar sin perdonar a su hermano? No levante la mano. Abusado. Agárrela. Tranquila. No me quemes. Dios es santo. Punto 6. Dios es justo. Isaías 45:21. Fuera de mí no hay otro Dios. Dios es justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Ahí te la pasas todo el día clavado en la iglesia. Todo el día debajo de una figura. La misma Biblia dice, van con dioses que no tienen ojos para ver, que no tienen boca para hablar, que los tienes que cargar, que tienes que limpiarlos, que tienes que cambiarlos. ¿Por qué? Porque son dioses hechos con manos de hombre, con material que Dios mismo hizo. Dios es un Dios justo y salvador y no hay otro fuera de Él. Eso lo debemos de comprender. Entonces, esto implica que Dios siempre obedecerá las leyes morales. ¿Qué pasa con Jesucristo? Acá hablamos de Antiguo Testamento con Isaías, pero ¿qué pasa con Jesucristo? ¿Quién les dijo que yo vine a abolir las leyes? Yo vine a que se cumplieran. ¿Por qué despreciamos el Antiguo Testamento entonces? ¿Por qué a veces la iglesia quiere despreciar el Antiguo Testamento si Jesucristo con sus labios, que es Dios, dijo, yo no vine a abolir, yo vine a cumplir? Entonces tendríamos que cumplir, no robar, no hurtar, no hacernos dioses, no honrar a nuestros padres, no desear a la mujer del prójimo. Jesús lo complementa diciendo, si la codicias nomás con la vista picudo, ya pecaste con ella, ya adulteraste. Entonces no abolió, complementó la ley. Señor, entonces dinos, ¿cuál es el gran mandamiento? Primero, ama a Dios. Segundo, ama al prójimo como a ti mismo. Y tercero, ahí te acuerdas de él. Al último nosotros. ¿Para qué pregunté? Dios es un Dios justo. Dios es verdad. El salmista en Salmo 31:5 se refiere a Él como el Dios de la verdad. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pregunta contestada. ¿Qué es la verdad? Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Qué es la verdad? Dios.
Dios es verdad. Dios no es un Dios de mentiras. Dios es justicia. Job 34:12 dice: ni pensar que Dios cometa injusticias. El Todopoderoso no pervierte el derecho. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad moral del universo. El hombre puede inventarse sus reglas a lo menso, porque siempre caeremos en fallas, en errores, porque somos hombres. Y no podemos legislar ni en aborto, ni en cambio de género, ni en si la gente vive o muere. ¿Qué estábamos haciendo hace unos días? Votando por el aborto a los 6 meses. Cuando un bebé que nace a los 6 meses ya puede ser sostenible en un hospital para que llegue a término. ¿Y qué sucede ahora? Con tal de que la gente esté bien, con tal de que la gente esté libre, pues el hombre dice: cámara pues, le entramos, mátalo, es tu cuerpo. ¿Y el niño? Dios es justicia, pero Dios es gracia. Pedro hace referencia a Él en 1 de Pedro 5:10 como el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La Biblia dice: dar de gracia lo que recibes de gracia. Y aquí en esta parte dice: Él mismo te perfeccionará. Tienes que dar de gracia tu perfección. Él te afirmará. Tienes que dar de gracia esa afirmación que Dios te ha dado. Tienes que compartir la fortaleza que te va a dar. Y tienes que también compartir esa firmeza que Él te va a dar, porque Él te ha establecido como rey, como sacerdote y ahora como profeta de Él. ¿Por qué? Porque eso nos hizo Jesucristo con su sacrificio. Vea cómo la responsabilidad del cristiano cada vez va creciendo más y más y más. No vamos para abajo. La medida cada día es más grande. ¿Cómo? Porque conocemos a Dios cada vez más. Por eso Jesucristo dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Porque van a entenderla. Apenas van a visualizar como Moisés, van a ver la espalda de Dios y van a decir: chin, ¿para qué me metí aquí? Porque ver un poquito el rostro de Dios, ver un poquito la personalidad de Dios, nos da responsabilidad. No es cosa sencilla ser cristiano, pero es el mejor camino al que pudimos haber llegado. Dios es gracia. Y ahora, Dios es amor, la Biblia lo dice. Fue el único del catecismo que me acuerdo. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, Dios es amor, ¿no? Y Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es el amor. Entregar a su Hijo, entregar al unigénito, al que estuvo con Él en el principio. En el principio en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios. Jesús estaba en el inicio de la creación. Y también la Biblia dice que Jesús es la sabiduría. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿No se me han empachado? No. Neta. Con toda esa grandeza, con todo ese amor, justicia, gracia, verdad, imagen que tenemos de Dios, ¿cómo podemos seguir viviendo una vida mediocre? ¿Cómo? Si fuimos hechos a su imagen y semejanza. Vea el tamaño que tenemos. Por eso ya no puedo andar fumando. Yo estoy hablando de mí, no le estoy hablando a usted. Por eso yo he decidido no fumar. Por eso yo he decidido no tomar. Por eso he decidido no codiciar mujeres. Por eso he decidido frenar mis labios para no decir malas palabras. Aunque a veces se salgan y digan: Señor, reprendo esa palabra. Y vamos perfeccionándonos. ¿Por qué? Porque lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia. Y de este cuerpo que es santuario del Espíritu Santo, no puede salir porquería. ¿Por qué?
Porque yo represento al que me creó. Porque tengo su imagen y semejanza. Y las cosas que Dios hace son perfectas. Y son perfectibles. Por eso nos hizo a nosotros. ¿Nos equivocamos? Sí, siempre. Somos humanos. Caminemos hacia adelante. Caminemos hacia adelante. Arrepintámonos de lo que hacemos. Y entonces, con toda esa grandeza que acabamos apenitas de darle un cucharazo, con toda esa grandeza Dios puede habitar en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos limpiando la casa constantemente para que el Señor venga y haga habitación en nosotros. Y no venga un demonio con otros 25,000 demonios y haga un cochinero y nos pinten las paredes y hagamos una porqueriza como en la que vivíamos antes. No, esto es perfección. Este camino se llama entera santificación. Si usted, ahorita porque ya nos taparon ahí con el árbol, lo tapamos, los 16 artículos de fe hablan de esto, de cómo nosotros hemos aceptado la grandeza de Dios y sabemos que tenemos a un Dios trino, que creemos en un Dios trino y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios que nos da testimonio de Él y en el pecado original y personal que nosotros teníamos y en la gracia preveniente que está alrededor y en la expiación de su Hijo Jesucristo y en el arrepentimiento de nuestros pecados y ahora en la adopción, justificación y regeneración que tenemos a través de Él y todos los artículos de fe que nosotros aprendemos. Eso es en lo que nosotros creemos. Fuera de eso, que digan lo que quieran. ¿Cómo vamos a habitar y a consultar a otros dioses si tenemos al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores en nuestro corazón? ¿Cómo podríamos ir de nuevo a consultar una imagen? ¿Cómo nos veríamos? ¿Cómo se sentiría usted de adorar ahora una imagen? Ya no es posible. Ya no es posible. Dar un paso atrás ya ni siquiera te lo podrías imaginar. Por eso cuando escucha a Ocosías que iba a consultar a otro Dios, él se enciende. Dios, cuando usted ha leído la Biblia, que ya empezamos Mateo, que dice que suelta su ira. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos busca. La gracia preveniente, eso se le llama gracia preveniente. Dios nos busca, pero una, otra, y después dice la Biblia que nos ciega el entendimiento y nos entrega nuestros deseos. Y por eso a Ocosías le dice: yo soy un Dios celoso del amor de mi pueblo. Dice la palabra: dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y entonces a 2 capitanes, a todos sus soldados les cuesta la vida por la soberbia que había en el corazón de estos hombres que decían: necesito que vayas ahorita a darle palabra de Dios a aquel varón. No, hombre, si yo soy profeta de Dios, va a caer fuego y te va a quemar a ti por picudo y a todos tus 50 hombres que vienen contigo. 2 veces pasó la misma situación, hasta que no llega un capitán humildemente a decirle: ¿me acompañas? Estima mi vida como valiosa delante de ti, y lleva palabra al profeta. Y llega y solamente le confirma: lo que Dios dijo se va a cumplir, vas a morir. Adiós, mi Gabán. Y el hombre murió. Hay creyentes que no consideran a Dios como lo que es, como el creador o como alguien al que realmente no se le puede engañar. Espero que aquí en la iglesia no haya alguno que crea que le puede engañar a Dios. Que sigamos apapachando nuestro comportamiento y pensando que Dios hace caso omiso y que es el abuelito, que es el Santa Claus, que es el Dios buena onda. Sí, es el Dios buena onda, pero sus atributos en la Biblia dicen que es justo, que es verdad, que es justicia, que es gracia, que es amor, que está vivo, que es espíritu, que es un Dios de sabiduría, que es un Dios poderoso y que es un Dios santo. ¿El mundo puede tener conceptos equivocados de Dios? Sí. ¿La Biblia nos da un hermoso retrato de su personalidad? Sí. ¿Quiere conocer a Dios? Lea la Biblia. No venga aquí a que yo se lo cuente. Lea su Biblia. Ábrala. ¿No sabe leer? Ya le dije, búsquese un chamaco, páguele 20 pesos al mes y póngalo ahí a que se la lea. Pero busque que Dios forme su retrato en usted. Que haga en usted esa habitación. Él está mucho más allá de nuestro entendimiento,
de nuestra imaginación y de nuestro lenguaje. Si alguien viene y me reta a querer dibujar a Dios, dígale, luego te veo. Porque se va a meter en puros problemas y podemos perder a esa persona. Mejor sea usted el mejor ejemplo de una vida santa, de un creyente. Alguien que está lleno de amor, de justicia y de poder, como Dios nos lo ha dejado a través de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuarto punto, su anhelo es que cada día nos parezcamos más a Él. Y que a través de la comunión que tenemos con su Hijo, podamos reflejar quién es Dios en nuestra vida. Entonces, si se sigue enojando, si sigue igual de celoso, de iracundo, de furia, de golpeador, de violento, de lo que sea, acérquese a la palabra de Dios. Yo le aseguro que con el poder de Él, le va a quitar esos defectos de carácter. Todos. Pero es el primer paso el que acabamos dando nosotros. Ahora, ¿cómo concibes? Ahora que acabas de escuchar apenas estos 10 atributos de Dios, ¿cómo lo concibes? ¿Es el mismo Dios por el que venías buscándolo hace ratito, hace una hora? ¿Verdad que no? Cambia. Y apenas le dimos una zancochadita. No me quise meter más a fondo. Este Dios al que ahora vemos, ya es un Dios grande. Ya no le puedes decir Diosito. Ahora este es Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ese era el credo. Ese es el credo, ¿no? Ese es el credo. ¿Seguirás ignorando su amor? ¿Seguirás ignorando su poder, su majestuosidad, su soberanía? Eso ya es lo que te corresponde a ti. Ignorarlo o aceptar a Dios con todos sus atributos, y créeme, te va a ir mejor. Te va a ir mucho mejor de lo que te ha ido hasta el día de hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Seguirás ignorando su amor? Incline su rostro, oremos. Señor mío, bendecimos en esta hora esta palabra que nos has enviado, Señor. Verte desde esta perspectiva cambia completamente el entendimiento que teníamos de ti, Señor. Imaginarte como solamente un Dios bueno sin la justicia. Imaginarte un Dios de verdad pero viviendo en mentira. Hoy creo que se han derribado todas esas murallas que habíamos levantado, Señor, para proteger nuestra intimidad, para no abrirte nuestro corazón y entregarte lo más profundo de nuestra vida, Señor. Muchas veces, como miembros de tu cuerpo, no te entregamos a nuestra familia, no te entregamos a nuestros hijos, nuestra economía. Queremos que tú hagas milagros, Señor, pero no queremos entender que nos pides todo, Señor. Que no solamente nos pides nuestra fe, sino pides nuestra razón, nuestro cuerpo, todo lo que nos rodea. Que nuestra entrega sea total. Señor mío, hoy te hemos conocido desde otro ángulo. Eres un Dios grande. En definitiva, Señor, vale la pena seguirte, vale la pena entregarte cada minuto de nuestra vida. Gracias, Padre bendito, por esta mirada que nos permites dar a tu carácter, Señor, a tus atributos. Nadie más tiene estos atributos más que tú, Señor. Ocosías consultó a otros dioses. Nosotros no queremos hacer eso, Padre. Hoy te entregamos nuestra vida, nuestra razón, nuestra fe, el entendimiento que tú nos has dado, la imagen, la voluntad que tú has puesto en nuestra vida. Hoy la ponemos en tus manos y queremos que tú gobiernes, Señor. Queremos que tú hagas los cambios. Queremos que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos hable, nos dirija, nos muestre en qué nos equivocamos, cómo caminar, cómo amar a las personas, cómo adorarte en espíritu y en verdad y no seguir mintiéndonos a nosotros mismos, Señor.
Gracias por haber formado en nosotros esta imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque hoy cambias nuestro corazón, porque era de piedra, Señor, y hoy lo haces de carne. Trae vida, Señor, trae un soplo de tu Espíritu Santo a aquel corazón que esté endurecido, a aquel corazón que esté triste, a aquel corazón que no tenga esperanza. Hoy ha visto un poquito de la grandeza de tu poder, Señor. Hoy ha visto tu presencia. Hoy está sintiendo tu abrazo, Señor. Somos templo de tu Espíritu Santo, y eso es un regalo de parte tuya. No es porque lo merezcamos, Señor, es porque nos amas. Es porque eres un Dios de amor, un Dios misericordioso. Tuya es la gloria y la honra, Padre. Te amamos con todo el corazón y te bendecimos en esta hora. Y creemos que has escuchado nuestra oración, porque tu Hijo Jesucristo está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros, y en su nombre oramos en esta noche. Tuya es la gloria y la honra, Padre. Por Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Dele un aplauso a su Dios. ¡Aleluya!